¿Sabías que este versículo dice que eres completamente perdonada incluso antes de que hagas algo para merecerlo? Así es, y lo vamos a ver en Efesios 1:7. Toma tu Biblia y miremos juntas a la epístola a los Efesios capítulo 1, pero antes de empezar, lee el libro completo para que tengas un contexto y un mejor conocimiento de lo que está diciendo Dios a través de su palabra. En un corto resumen, los primeros 3 capítulos de la carta se trata de nuestra posición en Cristo y los últimos 3 capítulos se trata de nuestra práctica en Cristo. Nota que nuestra posición en Cristo es lo que motiva nuestra práctica. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico haciendo preguntas. Esto es lo que hace una buena estudiante de la Biblia. Pregunta número 1. ¿A quién se refiere Él? Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra redención? Pregunta número 3. ¿Por qué necesitamos la redención? Pregunta número 4. ¿Qué significa la frase mediante su sangre? Al final de este estudio vamos a tener una respuesta para cada pregunta. Regresemos a nuestro texto. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Queremos averiguar a quién se refiere Él en el versículo 7. Y para eso vamos a ver el versículo 6, donde el amado está mencionado. Cuando leemos el versículo 6 nos da mucho más contexto sobre el versículo 7. Y como ya les mencioné, el versículo 7, cuando dice en Él, está hablando de el amado mencionado en el versículo 6. Y claro, ya debes de saber que el amado es el Señor Jesucristo, pero vamos a ver diferentes versículos para comprobar que el amado verdaderamente está hablando de Jesús. El primero va a ser Marcos 1:11 y el segundo Colosenses 1:13. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es evidente que el amado es Jesús. Ok, pues ahora que ya sabemos que en Él se refiere a Jesús, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa la palabra redención? Para poder entender el versículo completamente necesitamos entender esta palabra. Puedes buscar la definición en un diccionario, pero aquí te la daré. Redención es la liberación mediante el pago de un precio. Y una definición teológica es: la redención es un acto de Dios por el cual Él mismo paga como rescate el precio por el pecado humano que ha ultrajado su santidad. Entonces, ¿en quién tenemos esta libertad, esta redención? El versículo nos dice en Él, en Cristo. Y quizás te preguntes por qué necesitamos ser redimidas por Él. ¿Por qué? Dejemos que la Biblia responda esta misma pregunta. Abre tu Biblia a Juan 8:34, donde dice: Jesús les respondió: En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso necesitamos la redención, amigas, porque sin Jesús somos esclavas al pecado. Ahora leamos Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y Romanos 7:14 tiene la misma idea. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Nadie es libre. Todo el mundo al nacer es un esclavo al pecado. Pero hay buenas noticias. Jesucristo nos libera de las garras del pecado. Cristo viene a comprarnos, a pagar el precio para nuestra redención. Hasta ahora hemos aprendido que en Él se refiere a Jesús y en Él tenemos la redención. Significa que Él ha pagado nuestro precio por nuestro pecado. ¿Sabes que esto significa que tú no tienes que pagar nada? Jesús ya lo pagó por ti. Ahora pues ya contestamos pregunta 1, 2 y 3. Ahora vamos a la pregunta 4 que
¿Qué significa la frase mediante su sangre? Voltea la página a Romanos 6:23, donde dice porque la paga del pecado es muerte. Ahora vayamos a Hebreos 9:22, donde dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Romanos 6:23 nos dice que cuando alguien peca, merece la muerte. Y Hebreos 9:22 nos dice que sin el derramamiento de sangre, nadie es perdonado. Esto es lo que significa esta frase. Jesús dio su vida y derramó su sangre para que tú y yo fuéramos libres del pecado, de la muerte, de Satanás. Él nos compró con su propia sangre. Ahora leamos Gálatas 1:4, que dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo nos dice que Él mismo se dio por nosotras. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tito 2:14 dice algo similar. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y luego también 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La verdad es que somos esclavas, pero Él ha comprado nuestra libertad. Que merecemos la muerte, Jesús tomó nuestro lugar. Y ahora somos libres de la condenación del pecado a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Te animo a que leas estos versículos para comprender mejor lo que eras antes de Cristo y a lo que eres ahora en Cristo. La Biblia es verdaderamente rica. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si te has arrepentido y has puesto tu fe, ahora eres aceptada y completa en Él. Jesús fue el sacrificio perfecto, el único aceptado por Dios. El resultado de la redención, amigas, es el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de Dios en Cristo, les quiero recordar que es completo. Dios perdona y olvida tus pecados, no los recuerda y no te trata como mereces. Antes de terminar nuestro estudio, quiero que juntas vayamos a Mateo 26:28 y leamos lo que Dios nos dice a través de este versículo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El resultado de la redención es el perdón completo. Aquí les voy a dar tareas, chicas. Lean Miqueas 7:18 al 19. Para concluir nuestro estudio, vamos a leer Romanos 8:1, que dice: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es bueno saber que Dios te acepta no en base a tu apariencia, tu inteligencia, tus buenas obras, sino más bien sobre la base de su plan antes de la fundación del mundo. Somos aceptadas en Él, amado. Y esta es la verdad que puedes aplicar a tu vida diaria si verdaderamente eres cristiana. Si te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo, puedes vivir en libertad y no en la condenación. Espero que este video te haya ayudado a entender Efesios 1:7 mejor y espero que también Dios use este video para animarte a que leas la Biblia, encuentres alegría en leerla. Adiós.